Muchas gracias, Mati, por las palabras. Me sumo a los agradecimientos a la asociación por brindarnos este espacio. Bienvenidos a todos. Y como bien dijiste vos, hoy vamos a hacer una continuación de la charla que tuvimos el otro día con Juan y el en vivo, que básicamente hablamos cuáles eran los patrones físicos para generar velocidad, cómo hacían estos grandes jugadores en el PGA Tour para generar tanta velocidad y para ir tan lejos con la pelota, ¿está? Antes de empezar a hablar, siempre voy a hacer foco para hablar con el driver, ¿eh? Siempre la idea es con el driver y maximizando. Estos jugadores en general se los llaman que tienen un swing potente, ¿bien? Ahora, ¿qué es ser potente en un deporte? Es necesario tener desarrolladas dos cualidades o cualidades físicas, por así decirlo. Estas son velocidad y fuerza. Uno necesita ser rápido y fuerte. Entonces vamos a definir qué es cada una. La velocidad es la capacidad de realizar acciones motrices en el menor tiempo posible. La fuerza es la capacidad de un músculo que nos permite ejercer presión por medio de una contracción muscular. Ahora bien, sabemos nosotros que en el golf realizamos mucha fuerza vertical, pero también tenemos un factor bastante importante que es la rotación. La rotación también se mide y tiene un nombre y se llama torque o momentum, lo pueden encontrar, que es la capacidad de dicha fuerza para producir un giro o una rotación alrededor de un punto o un eje, ¿tá? Entonces, resumiendo, si yo pretendo tener un swing potente, tengo que tener dos variables. Tengo que tener la variable de velocidad y la variable de fuerza, que puede ser fuerza vertical o puede ser con torque, ¿está bien? Y ya vamos a ir viendo cómo distintos jugadores hacen para combinar. Unos van a tener siempre la variable de velocidad con mucha verticalidad y otros van a tener velocidad y torque. Y finalmente vamos a ver un jugador de long drive, por ejemplo, cómo hace para combinarlas a todas. Antes de meternos puntualmente en los patrones que hablamos el otro día, vamos a hablar un poquito, unos datos sobre el swing de golf, para que empiecen a tomar conciencia, quizás que no lo saben, a entender por qué hoy en día se habla tanto en el PGA Tour sobre las velocidades, y por último un poquitito de vuelta para hablar un poquito de las fases sensibles o las ventanas de oportunidades. Unos datos sobre el swing de golf, vamos a contar. En sí, en estos momentos, el promedio del PGA Tour de velocidad de cabeza de palo está en 114 millas, para que tengan una idea. Ahora, los jugadores potentes, esto de los que hablamos, los mejores, generan promedio entre 122 y 120 millas. Significa, en este tipo de jugadores, que la cabeza del palo, desde el tope del backswing hasta el momento del impacto, tarda 239 milésimas por segundo. O sea, agarran un segundo, lo dividen en 1000, tarda 239. Bastante rápido, diría yo. Y sus manos están yendo a una velocidad de 18 metros por segundo. Que si lo vemos comparado con otra disciplina, van a ver que es realmente rápido. Por ejemplo, la patada de un taekwondista, cuando hace contacto con su rival, va a un promedio de 7 a 8 metros por segundo. Con lo cual ahí realmente toman conciencia de la velocidad que van las manos en estos jugadores. Sabemos que el swing dura un segundo de fracción, 1.4, 1.5, va dependiendo, y en ese lapso uno tiene que coordinar más de 100 músculos primarios, secundarios, estabilizadores y sinergistas. Y sabemos también que un jugador diestro, con su pierna izquierda en la transición, acuérdense, el palo se está moviendo para un lado y yo ya empiezo a mandar presión para el otro, soporta una presión 1,5 veces su propio peso, utilizando el 80% de su fuerza. En general, el golf es un deporte de precisión y uno suele relacionar la precisión con movimientos lentos y meticulosos. Esto de lento no tiene absolutamente nada. Bien, ahora vamos a entender por qué se habla tanto hoy en día en el PGA Tour con respecto a la velocidad. A mi izquierda van a tener una lista, un ranking de los jugadores que más velocidad generan, y a la derecha tenemos el mismo ranking de los que menos velocidad generan. El promedio, si tomo los 10 primeros y hago un promedio, tienen un promedio de 121 millas. ¿tá? Y si tomamos el segundo grupo, los que menos generan, y tomo los últimos 10, me da un promedio de 106 millas. ¿Bien? Ahora bien, nos pongo en un par 4 y pegan los dos.
más o menos, dependiendo de muchas variables, pero en general hay un promedio de 45 a 55 yardas entre un jugador y el otro jugador. Todos acá somos golfistas y sabemos lo que es eso. Y encima, dependiendo del tiro, hay de 3 a 5 palos. O sea, no es lo mismo tirar al green con un 54 que con un hierro 8. ¿Tá? Es bastante notoria la diferencia. Ahora vamos a ver, esta es la lista de ganancias del año 2018. Vamos a tomar los últimos 10 y sumamos la ganancia. Y me da una ganancia de poco más de 4 millones de dólares. Y también tomamos su promedio de velocidad y nos da que su promedio fue de 107 millas. Ahora bien, vamos a comparar con el listado de ese mismo año de ganancia entre los 10 jugadores que más dinero ganaron. Y si lo sumamos me da más de 67 millones de dólares. Y no es casualidad que su promedio de velocidad fue de 119 millas. Y como dato no menor, estos jugadores son los que ganan el 80% de los torneos. Ahora bien, no solamente esto pasa en el PGA Tour, pasa en el PGA Latino, pasa en el LPGA, pasa a nivel amateur en todas las categorías. Siempre tiene más ventaja el que la tira más lejos. Por eso es que se habla tanto en el Tour con respecto a la velocidad. Ahora bien, para generar esta velocidad, uno cuando es chico tiene que haber pasado por lo que se llaman las fases sensibles, donde son momentos en la vida donde uno es más permeable a captar una capacidad física. No quiere decir que pasada esa ventana no se haga más. No. Uno cuando es chico tiene que hacer todas las capacidades físicas, ¿tá? Pasa que en esos momentos, acá lo vamos a ver en las ventanas, y esto tómenlo muy con pinzas porque es muy variable, va a depender mucho entre los chicos y también entre las chicas. Pero si hablamos de velocidad, tenemos dos ventanas, de 6 a 8, 5 a 7, 4 a 6, y la segunda ventana va a ser de 12 a 14, 11 a 13, de vuelta. Es muy variable y tómelo con pinzas. Lo que es sumamente importante es que no solamente en ese momento hay que hacer velocidad, siempre hay que hacer velocidad, siempre hay que hacer fuerza, siempre hay que hacer flexibilidad. Simplemente en ese momento uno es más sensible a incorporar esa capacidad. Ahora, para que se entienda un poquito más el tema de por qué hay que hacer velocidad en esas ventanas puntualmente, vamos a explicar muy didácticamente y fácil cómo funciona un músculo, cómo está conformado. Si agarramos un músculo y lo cortamos transversalmente, vamos a ver lo que llaman los fascículos y fibras. Imagínense un cable que lo cortan y están esos pelitos. Bueno, el músculo es más o menos lo mismo. Tenemos tres tipos de fibras: tipo 1, la tipo 2A y la tipo 2B. ¿Tá? Cada fibra tiene una característica distinta y el sistema nervioso central la pone a trabajar de acuerdo a la acción que uno haga. ¿Tá? Y ahora vamos a ver eso. Por ejemplo, si yo estoy caminando, el sistema nervioso central detecta ese gesto y pone a trabajar la tipo 1, porque se da cuenta que no necesita mucha velocidad de contracción la fibra, no necesita hacer tanta fuerza y también tiene como característica que es muy resistente a la fatiga. ¿Tá? Uno puede caminar por horas y no se va a cansar, así que podríamos decir que usa como combustible el diésel. ¿Tá? Ahora bien, estoy caminando por la calle, me cruzo un amigo, se le queda el auto y me dice: Mariano, dame una mano, vamos a empujarlo. Bueno, en el momento que yo empiezo a empujar, el sistema nervioso detecta la acción que estoy realizando y ya se da cuenta que con la tipo 1 no va a alcanzar. Pone a trabajar la tipo 2A, que tiene una característica que hace mucha más fuerza a la contracción y es más rápida, pero es más fatigable que la tipo 1. Uno ya no va a poder hacer 2 horas de fuerza, se va a cansar, se le va a gastar el combustible. En este caso estaría usando, digamos, combustible premium, por así decirlo. Ahora bien, estoy en otro momento caminando con mi sobrino de la mano por la calle de 4 años, estoy mirando una vidriera, me distraigo y mi sobrino se me escapa. En ese momento me doy cuenta que lo tengo a 10 metros, está por cruzar una avenida, semáforo en verde, me tengo que poner el traje de flash y tratar de llegar a él en lo más rápido que pueda. En ese momento el sistema nervioso central pone a trabajar lo mejor que tenemos y esa es la fibra 2B.
que su característica es la de mayor velocidad de contracción y es la que más fuerza realiza, pero es la más fatigable. ¿Cuánto dura la nafta? Este ya usa nafta de avión. Aproximadamente de 10 a 5 minutos, más o menos, dependiendo de la actividad, va a usar este tipo de fibra, por así decirlo. Como vieron la velocidad que realiza en el swing de golf, usamos este tipo de fibras. Y también la usa, por ejemplo, uno que hace levantamiento olímpico. Pero es distinta la intensidad, ¿está bien? Por ende, la recuperación va a variar. Va a ser de 10 segundos a 5 minutos, dependiendo, obviamente, de la acción que haga. Ahora, ¿por qué es tan importante estimular este tipo de fibra en esa ventana? Porque en esa ventana, si no la estimulo, el sistema nervioso las detecta que están inactivas y las puede transformar en tipo 2A. Entonces, obviamente, va a bajar la intensidad y no va a tener tanta chance en algún momento de la vida de generar tanta velocidad. Este tipo de fibra, la 2B, con respecto al cansancio, porque siempre hablan cuánto tiempo debo hacer velocidad, lo van a ver mucho en las Olimpiadas, en la carrera de 100 metros, por ejemplo. Siempre, seguro que alguna vez dijeron, ay, qué lástima que aflojó al final si no bajaba el récord mundial. Créanme que estos cristianos no entrenan 4 años de su vida, triple, doble turno, para aflojar en los últimos 20 metros. Créanme que no. Simplemente se quedó sin nafta esa fibra y empezó a trabajar la fibra de al lado, la tipo 2A, que tiene menos velocidad de contracción. Por eso es tan importante la realización de la velocidad. Ayer habló un poquito Bocha, el tema del desarrollo atlético a largo plazo. ¿Tá? Vamos a hablar un poquito ahora de todos los tipos de las velocidades y las capacidades físicas que trabajamos, pero puntualmente hablando de la velocidad gestual hoy en día, que quizás los chicos no tienen ni un parque ni un jardín, pueden hacer swings directamente con un trapo, con una toallita. Lo importante es siempre armar bloques que no superen los 6 segundos, y acá les dejo un protocolo que nosotros realizamos, hoy que están de moda esta palabra. Importante que los bloques no superen los 6 segundos, siempre tener una progresión, siempre variar. Obviamente hay que hacer de manera bilateral, es tan importante entrenar la cadena que acelera como la que desacelera. Y en el caso de los profes que tengan muchos chicos, está bueno dividirlos en 2 grupos por un tema del descanso. Como pueden ver, acá en verde sería la primera semana, siempre es con varas de alineación, ¿tá? Lo van a hacer con una mano, con la otra en el sentido del swing, luego en el lado contrario del swing, siempre con una mano independiente, y por último agregamos las 2 manos para las dos direcciones. Fíjense que en la siguiente semana sumamos la amarilla, que ya haciendo un drill step and go, que ya lo vamos a hablar. A la tercera semana agregamos, la roja, que es haciendo otro drill, y en la cuarta semana hacemos otro drill, que es el Happy Mood. Siempre vamos avanzando haciendo una especie de progresión. Todo esto va a estar en la página de la asociación, así que no se preocupen, todos lo van a tener. Dicho esto, ahora sí nos vamos a meter en los generadores de potencia que tanto hablamos. Una cosa importante, no lo vean esto como manera individual, o tengo una o tengo otra, no. Todos tenemos de todas. Lo que sí está bueno empezar a descubrir con qué jugador se hace más fuerte con una, por así decirlo. Con cuál factor puede acelerar más. ¿Tá? El primer factor que vamos a hablar, o general que vamos a hablar, es el tema de la movilidad, de la secuencia, de cómo se desencadena la energía entre segmentos. El segundo pilar que vamos a hablar es el de la fuerza vertical. El tercero es la rotación y el cuarto es el release de la muñeca. Nos metemos de lleno en el primero, que habla todo de la movilidad. Es la calidad de movimiento, no cantidad, sino calidad, cómo se transfiere la energía a través de los segmentos, cómo disociamos y en el tren superior del tren inferior. Y por último vamos a hablar un poquito de la tan escuchada secuencia. Pero para empezar a hablar de movimiento tenemos que entender cómo nos movemos y por qué nos movemos. Y nos movemos por el principio de inercia, la primera ley de Newton, que dice que un cuerpo no modificará su estado de reposo o movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él. ¿Está bien? Quiere decir que una pelota
para que empiece a moverse una fuerza, yo lo voy a tener que pegar con el palo, para que la pelota se empiece a mover. Ahora bien, para que pare la pelota también una fuerza va a tener que interceder en él. Y va a ser la fricción, ¿está bien? Y de vuelta, a igualdad de fracciones, el aire tiene menos fricción que el piso. Por ende, si hablamos de distancia, cuanto más tiempo esté en el aire, mejor va a ser. De vuelta, dependiendo de otras variables. Tenemos tres maneras de movernos, ahí se conocen tres formas de movimiento. La primera es la lineal, que es la traslación. Si ven acá, imagínense agarrarse estos esquiadores, le hacemos un puntito en un tobillo, en una rodilla y en una de las caderas, y se tiran por la ladera de una montaña, los puntitos se están moviendo todos la misma distancia, en la misma dirección y la misma cantidad de tiempo. Por otro lado, tenemos el movimiento del angular, que es la rotación. Como pueden ver ahí en una camilla de isquiotibiales, si ponemos un puntito en lo que sería la parte alta de la tibia, peroné o el gemelo, y otro puntito en la suela de la zapatilla, esos puntos se están moviendo a través del mismo ángulo, en la misma dirección y la misma cantidad de tiempo. Pero el punto más distal, el más lejano al eje, está recorriendo más, hace más recorrido, por ende va mucho más rápido que al otro punto. Y el tercer tipo de movimiento es el general, que es la combinación de ambos, que eso es lo que sucede en el swing de golf. Tenemos esta combinación, por eso estoy convencido que en la transición, mucho se habla, si hay escuelas que buscan primero lateralidad, giro, otro giro, lateralidad, pasan las dos al mismo tiempo. Mientras vamos rotando, nos vamos moviendo laterales. Y hablábamos del tema de la transferencia de energía entre segmentos. El cuerpo humano, en todas las articulaciones, cada articulación tiene una función. Una te va a dar estabilidad, la otra movilidad, estabilidad, movilidad, y así sucesivamente, empezando desde el piso para arriba. Si yo logro que esa funcionalidad se mantenga, puedo llegar a lograr una correcta transferencia de energía y hacer buenos movimientos sin lesionarnos. Porque puede llegar a pasar que si algún segmento del cuerpo, por ejemplo, la columna torácica, por X motivo, no tiene la movilidad necesaria, va a pedir ayuda al segmento que le precede. Acuérdense que arranca de abajo para arriba, pide ayuda a la zona lumbar, que tenía otra función, para empezar a ayudar a la de arriba, que era movilidad. Ahí empiezan las molestias, los dolores, y si no son tratados a tiempo, puede aparecer una posible lesión. Bien, la secuencia cinemática. En la secuencia cinemática nos va a describir un movimiento, ¿tá? En este puntual nos va a describir la transición, que recordamos arranca desde el suelo y se va a mover toda para arriba, cómo se va moviendo la energía. Entonces va a arrancar, en el caso de un swing de golf, en el pie izquierdo, rodilla, cadera, se va a mover al tronco, brazo, hasta llegar al palo. Cada segmento del cuerpo se basa en el segmento previo para aumentar la velocidad. Y lo vamos a ver en muchos deportes de lanzamiento. Lo vamos a ver también en el béisbol. Acá tenemos un pitcher de béisbol. También fíjense cómo hace la misma secuencia de dar un paso antes de lanzar la pelota, él mandando presión para un lado y la mano sigue yendo para atrás. Es la misma secuencia que se produce en los deportes de lanzamiento de jabalina, por ejemplo. Siempre es importante coordinar esta secuencia para mejorar la eficiencia. Durante mucho tiempo se trató de explicar esto como la teoría del látigo, explicando cómo el látigo transfiere la energía hasta llegar al final. Pasa que el látigo, el segmento para y acelera el que le sigue. Para, acelera, para, acelera. Con la llegada de la tecnología se estudió y esto es mentira, en el cuerpo no pasa esto, porque en realidad el segmento previo no para, desacelera pero se sigue moviendo. Ahora, en esa desaceleración es fundamental que sea estable, porque si no es estable el segmento que le precede no va a poder acelerar nunca. Alguna compensación va a pasar y no va a transferir la energía de manera eficiente. Un buen drill para empezar, y sobre todo para los chicos, es más, yo no lo dejaría de hacer nunca, es el que llamamos Step and Go. La idea era pasar videos, pero tenía miedo que se cuelgue esto. Pero todos lo conocen, el drill Step and Go, que arranca con los pies en el stance normal, juntan el pie izquierdo al lado del derecho,
el movimiento empieza levantando el palo, y una vez que el palo está paralelo al piso, empiezo a dar un paso, el palo se sigue moviendo para atrás y uno ya empezó a pisar, logrando la secuencia que acabamos de mostrar para hacer una correcta transferencia de energía. Y seguido a esto, podemos hacer el famoso y conocido Happy Gilmour, donde ya necesitamos mucha mayor coordinación, pero está muy bueno hacerlo en las edades, en los juniors sobre todo. Lo que sí tengan cuidado, si lo van a hacer tirando pelotas, tomen los recaudos, porque no siempre van a tener buen contacto, pero son buenos drills para empezar a incorporar este patrón, este generador de velocidad, y créanme que si logran empezar a coordinar toda la secuencia muscular, van a lograr mayor velocidad en la cabeza del palo. El segundo generador, dijimos que era el empuje vertical, ¿tá? Y acá podemos ver ese clásico jugador, acá lo tenemos a Rory, son los que presionan mucho sobre el suelo. Y en general no siempre, cuanto más presión realicen, más se va a producir esto que se llama el squat o semisentadilla. Es imposible estar parado y tratar de generar presión sin hacer ese gesto. Si no, pruébenlo y van a ver, no hay manera. Cuanto más presionen, más van a hacer ese gesto de semisentadilla o squat. Y como dijimos al principio, hay una relación directa entre la cantidad de presión que hacen con la velocidad del palo. Dijimos que los jugadores que pisan 1,5 veces están en las 120 millas. Otra cosa que se puede ver en estos jugadores es que el típico caso que saltan en el impacto, lo pueden ver a Justin Thomas y a Bubba Watson, y esto pasa por la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción, que dice que cuando un cuerpo ejerce presión sobre otro, este reacciona ejerciendo fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Quiere decir que cuanto más fuerza yo haga contra el suelo, más me la va a devolver para arriba y más voy a saltar, yéndose la punta en general para la punta de los pies. Uno no podría saltar de manera eficiente con los tacos, sino necesita sí o sí ir a las puntas de los pies. Y en ese caso se produce lo que se conoce como la triple extensión, donde vamos a tener una extensión de tobillo, se hace la extensión de rodilla y la pélvica. Este gesto técnico de la triple extensión también lo vamos a ver en todo lo que es el de levantamiento olímpico y derivada del levantamiento olímpico. Y es un ejercicio, una disciplina que se usa mucho en todos los deportes que requieren de potencia, porque estimulamos esa fibra que hablábamos, la 2B, sobre todo para hacer este gesto. Piensen que a mayor peso, más rápido me tengo que mover. También es un ejercicio que requiere mucha coordinación, como el swing de golf. O sea, parece fácil, pero la técnica es muy complicada. Y sobre todo en el golf o en el tenis está muy recomendado porque nos da un equilibrio entre el lado izquierdo y el lado derecho. Piensen que nosotros tenemos desarrollado mucho un lado sobre el otro, creando un desequilibrio y capaz que a futuro una lesión. Quiero mostrarles también cómo en otro deporte usan el suelo. Fíjense en el tenis, en el saque, que es el golpe más potente en el tenis, cómo el tenista utiliza el suelo, hace esa pequeña sentadilla para saltar y dar el golpe en el aire. Con esto que quiero decir, que si tienen algún chico que pegando con el driver, cuando le dicen tírenla lejos, salta, déjenlo, porque es la manera que él encuentra para saltar. Con referencia a esto, todo lo que sea, que ayer algo habló Bocha, la práctica de saltos es fundamental, sobre todo saltos con acople de manos para incorporar más energía en el salto y obviamente yendo más específico en el deporte, todo lo que sea saltos con giros, todo eso va a ser mucho mejor. Toda esta interacción con el piso es lo que se conoce como ground forces. Vamos a hablar un poquitito de los ground forces como para que se entienda, por más que mucha gente ya lo sabe. Necesitamos primero explicar lo que es el centro de masa y el centro de presión. La masa es nuestro cuerpo en sí. El centro de masa es un puntito que es el promedio de todo nuestro cuerpo, ¿bien? Ahora, ese puntito no es fijo, se va a ir moviendo de acuerdo a cómo uno vaya moviendo las extremidades. Por ejemplo, si yo estoy parado, con los brazos al costado, erguido, ese puntito va a estar más o menos en el ombligo, por así decirlo. Ahora bien, si yo levanto las dos manos, ese punto va a ser promedio y se va a mover para arriba, ¿bien? Ese es el centro de masa. ¿Qué es la presión? Es cuánto estoy presionando sobre el piso. De vuelta, si yo estoy parado y quiero presionar más sobre la derecha,
van a ver, si quieren pruébenlo, van a ver que van a tender a hacer ese movimiento como Rory. ¿Tá? Si yo quiero presionar solo con la derecha, van a tender a hacer esa sentadilla, obviamente sin mover el tronco. Yo solamente quiero mover la presión. ¿Tá? Y se puede ver reflejado, esto es un body track, cómo este punto refleja la presión. Obviamente si piso más con la derecha, el punto se va a mover a la derecha y a su vez se va a mover hacia la punta y el taco. Ahora bien, si de vuelta, si yo estoy parado, erguido, y pongo una tanza con una plomada desde el ombligo que caiga, probablemente el centro de masa va a estar arriba de lo que es el centro de presión, ¿bien? Si yo logro separarlos, empiezo a generar torque. ¿Bien? El tema es que si me muevo despacio, es muy difícil separar ese centro de masa al centro de la presión, medio que se va a mover todo junto. Ahora, en cuanto empiezo a hacer un movimiento dinámico, por ejemplo, la transición, y separen ese centro de masa, imagínense, las manos se están moviendo para un lado, acuérdense lo que vimos en el ejercicio Step and Go, las manos se van para un lado, si yo ya empiezo a pisar para el otro, empiezo a separar los dos puntos y genero lo que se conoce como torque. Acá pueden ver también las firmas, todo el recorrido que hizo en azul el centro de presión y todo el recorrido que hizo el centro de masa, que siempre tiene que ir por adentro. Eso me va a determinar que no me esté moviendo con la columna de manera ineficiente. Un buen drill, este es medio un invento que hice yo, mezclé dos drills, el que se llama Ben Hogan y el que se llama Touch and Go. Este es muy exagerado, pero a mí me encanta. Arranca con los pies pegados, sacan medio pasito para atrás con el pie derecho, en el momento que pisan sale el palo para atrás, cuando el palo está paralelo al piso, en ese momento se tocan rápido el tobillo derecho con el izquierdo, se plantan, fíjese que el palo sigue subiendo para atrás y ya el jugador se plantó y en ese momento separó mucho la masa de la presión generando mucha velocidad. Vamos al tercer patrón, es la rotación. ¿Tá? Lo vamos a subdividir, vamos a hablar de la rotación pélvica y lo que es la rotación de torso. Para hablar antes de lo que es la pélvica, una pequeña aclaración. A grandes rasgos, esto que ven acá, este hueso chato plano, es la pelvis. En realidad son 4 o 5 huesos unidos, pero vamos a llamarlo como todo un hueso que es la pelvis. Eso que se ve en el fondo es la parte baja de la columna, el coxis y el sacro que está fusionado, y los dos huesos que vemos en los costados son los fémur. La cadera es la unión entre esos dos huesos, entre el fémur y la parte baja de la pelvis. ¿tá? Esa es la cadera, la unión, la articulación, la unión de esos dos huesos. Si alguna vez escuchan que una persona se fracturó la cadera, en general lo que pasó es que se fracturó la cabeza del fémur. ¿tá? Esa es la articulación. Vamos a ver qué movimientos tiene la articulación. Puede hacer flexión-extensión, moviendo para adelante y para atrás una pierna, lo que es aducción y abducción de la línea media del cuerpo para afuera o para adentro, y lo que es rotación externa, abriendo para afuera la punta del pie, o interna para adentro. Esos son los movimientos de la cadera. Vamos a ver la pelvis en conjunto que puede hacer. Puede hacer inclinación lateral derecha-izquierda, que suba una en relación de otra. Puede rotar sobre el eje de la columna, tanto para derecha como para izquierda. Y por último, tiene quizás el movimiento que a veces confunde, que es la retroversión y la anteversión, que confunde quizás ese nombre, como saco cola, anteversión. En realidad, el nombre está dado por, ven esto que ven acá arriba, es la parte alta de la pelvis, esa es la cresta ilíaca. Si la cresta ilíaca se va para atrás, retroversión, retro de atrás. Si la cresta ilíaca se va para adelante, anteversión. Esa es la explicación de los nombres. Y bien, ahora vamos a ver en el tour, miren el promedio de velocidad del tour, de velocidad de lo que es la pélvica, 550 grados por segundo, y acá Rory se hace fuerte, rotando a más de 700 grados por segundo, haciendo la diferencia. Por otro lado, dijimos que tenemos la rotación de torso. Todo lo que es rotación del tren superior, una va a empujar y la otra va a traccionar. Todos esos son los movimientos que va a realizar. Mañana va a evaluar un poquito Juani, pero la columna puede hacer flexión, extensión, inclinaciones laterales y la rotación. Esos son los movimientos que podemos hacer. Vamos a ver ahora en el tour. El promedio de velocidad de rotación de hombros en el tour es de 720 grados por segundo. Nuevamente,
Rory hace la diferencia con 924. Ahora bien, vamos a explicar, y los invito a los que quieran realizarlo, lo que se conoce como momento angular. Es otro fenómeno físico que pasa en la rotación, que eso mucho lo van a ver en las chicas, o bueno, también en varones, cuando hacen patinaje artístico sobre hielo o sobre piso en patines, que empiezan a dar giros sobre su propio eje y dependiendo si estiran los brazos o los encogen, van a acelerar o desacelerar. Así que los invito a todos a que se paren, se van a parar erguidos, con los pies pegados, que se toquen, y van a abrir los brazos como tenemos en la bailarina del lado izquierdo, y empiecen a rotar de un lado para el otro, y empiecen a sentir esa interacción de los pies con el piso. Bien, paramos, eso es el torque, bien, ¿sintieron esa interacción? Buenísimo. Ahora quiero que se paren, sigan igual pegados, pero pongan las manos arriba de la cabeza con los brazos estirados, y realicen el mismo movimiento, roten para un lado y para el otro. Seguramente notaron que no había tanta interacción con el piso como con las manos abiertas y pudieron rotar mucho más rápido. ¿Bien? Vamos a llevar esto, para que se entienda mejor, a un swing de golf. Miren, tenemos acá dos top 10 a nivel de potencia en el swing de golf. Lo tenemos a Baba y lo tenemos a Tony Finau. ¿Dónde están las manos de Baba? Están arriba. ¿Qué probaron recién cuando hicimos el test? Se fijaron que arriba teníamos mucha velocidad. ¿Qué le falta a ese swing para ser potente? Acuérdense al principio, dijimos que es velocidad y verticalidad o torque. Necesita fuerza. ¿Qué hace Baba cuando pega? Salta. Y ahí hace el matchup entre velocidad y la fuerza vertical. Fíjense por el otro lado, Finau. Su tope del backswing es el brazo casi paralelo al piso. Si vieron en el test de recién, tenía mucho torque, sentían mucho torque. ¿Qué le falta a ese swing para hacer un swing potente? Velocidad. ¿Cómo lo hace? Haciendo el backswing rapidísimo. Él hace un movimiento pliométrico, lo que se conoce como SEA o ciclo de estiramiento-acortamiento, que cuando un músculo se estira a una velocidad por reflejo, se va a cortar y se aprovecha de la fisiología. Lo que quiero que vean es cómo cada uno a su manera encontró el matchup para hacer un swing potente. Y eso es lo lindo que tenemos que hacer nosotros, es descubrir en cada uno cómo hacer para hacer más eficiente ese swing. ¿Cómo podemos mejorar ambas rotaciones? A través del gimnasio, del trabajo físico, todo lo que es ejercicio de fuerza, seguido a la movilidad y seguido a la flexibilidad. En esa combinación vamos a ganar el rango articular, lo cual nos va a dar mucha amplitud de movimiento, y una vez que ya tengo esa amplitud deseada, se trabaja por medio de la fuerza, para mejorar, a conocer lo importante que es la fuerza, para ser potentes. Y por último, vamos lo que es el release de las muñecas. Release de las muñecas es básicamente la combinación de 3 movimientos, ¿bien? Lo que es la flexión, extensión, desviación ulnar radial o la pronosupinación. Pero en este caso, fíjense que en el swing de golf las manos trabajan juntas. Por ende, en lo que es flexión, extensión, cuando una mano flexiona, la otra se va a extender. Cuando una mano prona, la otra va a supinar. No va a pasar en la desviación radial ulnar, que las dos van a trabajar al mismo tiempo. ¿Bien? Voy a empezar al revés ahora. Imagínense un jugador, una persona que tiene un yeso en la mano. Le dan un palo de golf sin mover el brazo y le dicen que mueva el palo, que lo acelere. No va a poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el simple hecho de mover, cualquiera sea el movimiento, cualquiera que hagan de la combinación, el palo va a acelerar. ¿tá? Pasa que con el sentido de una rotación, obviamente va a haber un movimiento más eficiente que el otro. Así que vamos a ver eso. En el sentido de rotación, si mi mano va a estar extendiéndose, de vuelta, independientemente de lo que pase con la pelota, estamos hablando de la velocidad de la cabeza de palo. Si en el momento del swing la mano se está extendiendo a la izquierda, va a generar más velocidad y le va a agregar más loft al palo. Eso es lo que va a pasar si está extendiendo. Por otro lado, si la mano derecha está pronando sobre la izquierda, también va a acelerar, pero le va a dar mucha rotación a la cabeza del palo. Y por último, la desviación ulnar radial, si hace en el sentido de rotación, desviación ulnar, va a generar mucha más velocidad. Pasa que de alguna manera va a tener que compensar para encuadrar la cara del palo y darle bien a la pelota.
Y lo que sí va a hacer es modificar el lie en el palo. ¿Cómo trabajamos los movimientos de la muñeca? Igual que dijimos antes, con la combinación de fuerza, movilidad y flexibilidad. Bien, este que tenemos acá se llama Justin James, tricampeón mundial de long drive. La verdad que tuve la suerte de estar con él en 2 capacitaciones que hice. Es realmente impresionante verlo entrenar, con la intensidad que entrena y sobre todo verle pegar pelota. No se dan una idea a la velocidad que sale la pelota. Él genera 152 millas con el drive. Una cosa, es un disparate, la verdad. Y su pelota va a 219, creo que en el Tour está en 164 o algo así. Bien, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la fórmula de la potencia en física, la vamos a aplicar al swing de golf, porque en mecánica es fuerza por velocidad, pero en física, cuando busca la definición en física, es trabajo sobre tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a llevarlo a un ejemplo que para que lo entiendan todos. Para que algo sea potente, trabajo sobre tiempo. Imagínense un motor de un auto, trabaja 5.000 revoluciones por minuto. Si yo quiero que sea más potente, o aumento el trabajo o bajo el tiempo. Puedo decir 7.000 revoluciones por minuto, ahí fui más potente, o puedo decir 5.000 revoluciones por 30 segundos, ¿está bien? Lo transferí y de esa manera genero más potencia. Ahora, ¿qué significa trabajo en el swing de golf? La definición, la fórmula en trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar la fórmula. Entonces, la potencia sería fuerza por desplazamiento sobre tiempo. ¿Qué va a hacer Justin? Espérame. Sí, ahí está. Y él lo que va a aplicar en la pelota es lo que se conoce como principio fundamental, que es la segunda ley de Newton, aplicar mucha aceleración, y eso se recibe en la pelota, más aceleración va, y cuanto más fuerza él haga, más aceleración va a recibir la pelota. Fíjense todo lo que va a hacer Justin para hacer la fuerza, aumentar el desplazamiento y bajar el tiempo. El primero va a ser el backswing rápido, ya va a estar bajando en la fórmula el tiempo. Después va a levantar su taco izquierdo. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que rote mucho más, va a aumentar el desplazamiento. ¿Tá? No solo va a producir eso, levantar el taco, sino también lo va a ayudar en la transición para separar la masa de la presión, generando también una buena secuencia. Encima él dobla el codo izquierdo, logrando todavía más desplazamiento, más palanca, aumentando el recorrido. Juega con las manos altas, ¿se acuerdan que las manos altas te daban mucha velocidad? Y encima salta en el impacto. Y después, en algo más técnico, que mañana hablaba un poquito Juani, el centro de masa de palo, o sea, él lo que hace es achatar mucho la vara, para que se entienda que hoy se habla tanto. El centro de masa de palo va por atrás del hand path o del recorrido de las manos. Todo eso hace Justin para generar dicha velocidad. Así que yo lo que les propongo es un test, y está buenísimo que lo hagan con los chicos. Lamentablemente no queda otra que medirlos, porque muchas veces por sensación yo lo he hecho, y dice, a esta le di fuerte y no era tan fuerte, pero sí les propongo realizar con los chicos swings, con el drive obviamente, por ejemplo levantando el taco izquierdo y que peguen, por ejemplo haciendo el backswing rapidísimo y que peguen, haciendo swings con las manos altas, doblando el codo izquierdo, ir probando para descubrir de qué manera el chico puede generar más velocidad, y la idea es descubrir cómo lo hace. Muchos dirán, así no se puede jugar al golf. ¿No se puede? Miralo a Mickelson, 50 años, declaró la última vez que nunca había generado tanta velocidad, y él de manera fue buscando, y fíjense que levanta el taco izquierdo, dobla su codo derecho, él juega de zurdo, juega con las manos altas, o sea, tan equivocado no está. O sea, la idea es buscar los variables, probar, esto es prueba y error, no es una ciencia exacta, y lo que quizás es muy bueno para uno es muy malo para otro. Ahora la idea era pasarles un video, pero bueno, como tenía miedo que se cuelgue, lo que hice fue mostrar fotos. De vuelta, yo les hago a los chicos un test donde voy probando todas estas variaciones y voy viendo en qué manera genera más velocidad. Y ahora le voy a pasar un resumen para que se entienda. Lo agarré, por ejemplo, a Franco Scorsato y le dije, bueno, a ver, tirame con el driver, ¿cuál es tu swing de competencia? ¿Estás jugando? ¿Con qué velocidad jugás?
hace el swing con el TrackMan lo medimos 109 millas.1. Bien, ahora le dijimos, estás en un par 5, acelera. Buscá vos, no sé, lo que sientas vos que tenés que hacer para acelerar. Muchas veces los chicos no saben cómo hacerlo. En los jugadores que saben ya está bueno. Él acelerando generó 112 millas.8. Bien, y todo se va anotando y se va registrando. Ahora, obviamente él ya hicimos el matchup necesario y su matchup le daba a hacer el Bobby Jones, que era, nosotros llamamos Bobby Jones, a levantar el taco izquierdo. Siempre está bueno probarlo antes y una vez que realiza el swing, pega, ya generó 116 millas.2. Bien, otra cosa, nosotros hacemos un testeo de lo que serían los ground forces y también desde las palancas de las manos. De los ground forces nos vamos a quedar con este. De la parte alta, él le daba mejor matchup a hacer el backswing rápido, así que le dijimos que pruebe uno antes de hacerle el testeo y después pegó haciendo el backswing rápido, se fue a 116 millas.3. Y por último le hicimos que lo combine. No pasa en todos los casos que la combinación sea positiva. Hay veces que simplemente con uno de los dos ya se quedan ahí porque requiere muchísima coordinación, la verdad. Cuando le hicimos la combinación haciendo Bobby Jones y backswing rápido, generó 117 millas.5. Y acá podemos ver todos los resultados con todos los tipos de tiro, por así decirlo. Con esto quiero decirles que esto es un arte, esto no viene en cajita y la idea es descubrir, ir probando. A otro chico capaz que Bobby Jones no le resultó hacer la sentadilla de Rory, por ejemplo. A otro le resultó jugar con las manos altas. Otro descubrió que doblando su codo izquierdo genera más velocidad. Entonces los invito a todos a que tratemos de descubrir. No hay cosa, la verdad que me enorgullece mucho llegar que el chico me diga, yo genero 112 y después de 10 swings le subimos 5 millas. 5 millas llevado, dependiendo de otras variables, son 15 yardas de pique. O sea, dejas de ver crossbunker, o sea, realmente te cambia el juego y te cambia, la verdad que está buenísimo. Así que con eso terminamos, espero que les haya gustado. No sé